Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La manera en la que las instituciones de Colombia se transforman, desde las pequeñas reformas y leyes que se hacen en el Congreso hasta estas grandes propuestas de rediseño por medio de constituyentes, por medio de referendos y de consultas, funcionan todas bajo el supuesto permanente de que el problema de que las cosas no funcionen en este país es el diseño de esas instituciones. Y no tanto que hay un problema en la cultura y en la calidad de la gente que integra esas instituciones. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos una ley para castigar más severamente a los dementes que le echan ácido a otras personas, especialmente mujeres, como una solución a ese problema alarmante que afectó, entre otras personas, a Natalia Ponce. Hoy tenemos una propuesta ambiciosa y costosísima, más de 200.000 millones de pesos y con un pronóstico de éxito bastante reservado. Tiene que sacar a votar a 12 millones de personas para luchar contra la corrupción por medio de nuevas leyes. Y de manera permanente escuchamos a candidatos de todas las ideologías insistir en que hay que hacer una reforma constitucional profunda para cambiar el diseño de la justicia, quitándole sus facultades electorales para contrarrestar ese creciente clientelismo y la corrupción que afecta a las altas cortes. Y al final, todas estas iniciativas se hacen, como decía, bajo el presupuesto de que el problema es el diseño de las instituciones, su estructura, los incentivos, etcétera, etcétera. Sin embargo, poco se habla en Colombia de la calidad de las personas, de la integridad, de la cultura y de las costumbres detrás de todos estos problemas que tienen nuestras instituciones. Antanas Mockus lo hizo en Bogotá hace más de una década, pero incluso la magia del profesor que logró cambios importantes en cultura parece haberse desvanecido. Tal vez lo que está pasando ahora en la JEP, en la Jurisdicción Especial de Paz, haga que eso cambie. Los miembros de este organismo fueron escogidos de una manera polémica, pero distinta, por un grupo de expertos, algunos extranjeros, con criterios también distintos a los de las otras cortes colombianas. Por primera vez, además de grandes sabios y expertos en leyes, todos de trayectoria muy reconocida y grandes calidades morales, llegaron también a la JEP más mujeres, más indígenas, más negritudes y personas de disciplinas diversas. Pero al final parece que el esfuerzo no ha sumado mucho. En la controversia actual entre el secretario ejecutivo de la JEP, el saliente, y la presidenta, entre Patricia Linares y Néstor Raúl Correa, se reprodujeron vicios y se intercambiaron acusaciones muy similares a los de escándalos de otras altas cortes colombianas. Acusaciones sobre vigilancia indebida, que le chuzaron los correos a uno, sobre gastos innecesarios, sobre contrataciones y modelos que llevarán al clientelismo. Todo esto para decir que los problemas que existen en Colombia para sacar adelante proyectos complejos de acción colectiva, como la administración de una nueva justicia, el gobierno, el Congreso, todo esto que requiere manejar intereses, recursos y poder, no son solo de personas que son buenas o malas, ni tampoco de instituciones que están bien o mal diseñadas, sino de una cultura profunda y persistente en todas las esferas de Colombia que no distingue raza, región o nivel de recursos, que nos impide actuar en conjunto por el interés general sin caer en las trampas, en el amiguismo, en el egoísmo y en la desconfianza de siempre. Aquí arranca Zona Franca. Y entonces, para hablar de lo que está pasando en la JEP, que es una cosa dolorosa para muchas personas que estaban comprometidas con este proceso, lo advertido para otros que pensaban que iba a salir así. Tenemos a tres abogados esta noche. Juanita Gobertus es abogada, representante a la Cámara por el Partido Verde y hizo una maestría, ¿cómo es que es? Un LLM, es como... Maestría en Derecho. Una maestría en Derecho en Harvard. Estuvo en el equipo negociador, no como plenipotenciaria, sino como parte del equipo que negoció y creó esta Jurisdicción Especial de Paz. Juanita, ¿cómo está? Daniel, un saludo muy especial, muchísimas gracias por esta invitación, gracias a toda la audiencia por acompañarnos. Este es un tema central para el proceso de construcción de paz. A ver si lo aterrizamos un poquito. Francisco Barbosa es profesor de Derecho en la Universidad Externada de Colombia, tiene un doctorado en Derecho Público de la Universidad de Nantes, en Francia. ¿Y qué más digo de usted, Francisco?
No, he sido asesor en muchos temas, columnista del Tiempo, columnista ¿Quiere de ámbito poner jurídico. alguna carta sobre la mesa? No, no ponemos cartas todavía sobre ninguna mesa. Después. Y Francisco Bernate es penalista, es profesor de la Universidad del Rosario y es el director del programa Hora Judicial. Así es. Muy escuchado entre los abogados y entre muy también escuchado. los no Abogados, estudiantes. Tuvimos un ejercicio maravilloso en la Feria del Libro, tratar de acercar un poco al ciudadano a cómo funciona la justicia. Nos resultó muy bien y la verdad es que ese es mi proyecto de vida en este momento. Y admirador de Jorge Eliezer Gaitán, porque eso sí, admirador de total. No, las facetas de Bernate dan para un programa entero, pero solo voy a mencionar una que vale de la pena. Megadeth y de Jorge Eliezer Gaitán y Santa Fe. No, y de Santa Fe, y porque Santa Fe está jugando en este momento y usted no está en el Campín. Perdió. No, está se acaba. Le agradezco mucho su presencia aquí esta noche. Una persona que ha sido crítica de la JEP y sobre todo después de lo que ha pasado. Entonces, como para ponerlos en contexto, ayúdenme a contar un poquito qué es lo que está pasando en la JEP. Hubo un desacuerdo entre el secretario ejecutivo y la presidenta de la JEP, Patricia Linares, que llevó a que el secretario ejecutivo renunciara. Después de esa renuncia hubo bastantes filtraciones acerca de cuáles habían sido los motivos y finalmente parece que no fue un tema de plata o de carros blindados o de oficinas, sino que había un desacuerdo fundamental acerca de cómo se está conformando este órgano. No sé si alguno quiere añadir algo ahí como para poner algo de contexto. No, yo creo que el ejercicio que existió alrededor de la justicia transicional en Colombia tenía, digamos, unos componentes y todo partía de la base de que esto funcionara adecuadamente. Y obviamente lo que ha ocurrido es lo que estás planteando, una implementación absolutamente nefasta, una implementación en donde ese órgano, particularmente ese órgano que debería estar hoy funcionando, debería estar respondiéndole a las víctimas, debería estar evitando que los delincuentes de lesa humanidad estén caminando en las calles sin ningún problema, de diferentes tendencias, militares de las FARC, etcétera, etcétera, mismos parapolíticos que también han entrado, está en este momento en una discusión sobre temas burocráticos, sobre discusiones absolutamente alejadas a lo que esperaría un país frente al tema de la justicia transicional. Pero al mismo tiempo, a ver, lo que está pasando si no fuera en un país que es el país del uno del país que uno quiere, es fascinante porque esto es un poco crear una institución de la nada, con unas reglas que no eran de todo claras, unas reglas que ellos mismos se tenían que dar para cumplir una misión muy importante, la más importante del acuerdo de paz, que es traer justicia, verdad y reparación a las víctimas del conflicto, y que puede ver uno, digamos, esto es como un caso de estudio para los antropólogos, para los estudiosos del derecho, de cómo la gente fracasa o fracasa a medias o tiene dificultades en armar una institución que funcione adecuadamente. No, yo en primer lugar creo que esto es una tristeza en general para el país, creo que perdemos todos como colombianos porque en últimas lo que está pasando es que una institución que nace por supuesto en un contexto político muy difícil después de que perdemos el plebiscito quienes defendimos el acuerdo, con un déficit de legitimidad y que tristemente toda esta discusión pública solo le resta legitimidad. Digamos, yo ahí creo que la tarea es cómo entre todos ayudamos a que recupere su legitimidad y vaya hacia adelante en el cumplimiento de esas funciones. Ahora sí creo que hay que plantear la discusión con cuidado, porque a veces a nosotros nos queda muy fácil decir como que esto es todo simplemente arreglos burocráticos y yo creo que realmente aquí hay una discusión de fondo que me parecía interesante como se planteó en la introducción del programa, pasemos de la discusión personal a los contenidos y ahí yo creo dos grandes discusiones. Una, ¿es necesario o no dividir las funciones en un tribunal entre el gobierno de la justicia y la administración de la justicia? Es decir, entre quienes trazan las políticas de persecución criminal y quienes realmente se concentran en la administración logística. Ahí hay un debate. Y un segundo debate es en términos estructurales. Y ahí de nuevo yo sí creo que la discusión no es burocrática, la discusión es, queremos unos magistrados que tengan unos equipos muy robustos de ellos, pero de cada despacho, digamos con poquito equipo colectivo, o queremos un tribunal que tenga más equipo colectivo y por lo tanto unos despachos más pequeños. Y realmente pues gran parte de las personas que están en el tribunal a las que conozco, pues yo realmente creo que son personas que están honestamente tratando de
de hacer la mejor tarea y que no están ahí en términos de un puesto u otro, sino que realmente tienen una visión que podemos discutir si es buena o mala, pero creo que hay que poner las cosas en proporción. Y entonces aterricemos esto de los modelos de la Corte. Aquí se ha hablado y lo advirtió al principio de este año, si no me equivoco, Rodrigo Primi en una columna del Espectador, y era... Las Cortes colombianas, Francisco, como el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, tienen despachos muy poderosos, ¿cierto? Entonces, uno conoce las sentencias por quien las escribió y, en cambio, el organismo central es un poco débil. La Secretaría de las Cortes, las relatorías son débiles. Usted se mete a las páginas de la Corte Constitucional y son pésimas. No están las sentencias, no están las relatorías. Eso se quería cambiar un poco en el espíritu de lo que iba a ser la JEP. Hay un punto de partida en esto, y es que las Cortes colombianas, me refiero al Consejo de Estado, la Corte Constitucional, por sobre todo la Corte Suprema de Justicia, está integrada por hombres y mujeres, por supuesto, con un inmenso reconocimiento, con una trayectoria judicial o académica, como lo establece la ley, judicial, académica, o en el ejercicio del derecho. Es decir, las personas que tenemos en nuestra Corte son prenda de garantía, que tienen toda la experiencia. Nótese que usted litiga frente a las Cortes. No, yo en la Corte Suprema no litigo pues porque tengo el honor de pertenecer a esa corporación hace ya unos años y yo trato de no litigar ante la Corte precisamente. ¿Como con juez? Como con juez y como admirador ferviente. Entonces yo trato de no hacerlo. Pero más que todo, si los miras, son personas que gozan de un inmenso reconocimiento y que han ido llegando por sus méritos. Con la JEP, desafortunadamente, de entrada no pasaba eso. Hay unos nombres que son brillantes, como Rodolfo Arango, como Jessy Reyes, como Iván González, como Eduardo Cifuentes, pero hay nombres que son absolutos desconocidos, que no saben ni siquiera dónde quedan juzgados. Personas que estaban iniciando su trayectoria profesional, personas con una marcada tendencia ideológica, personas que además iban ahí con un propósito específico y era básicamente el de juzgar a personas que no comparten su visión o su modelo y que habían hecho explícita esa postura. Es decir, si uno vive de demandar al Estado, ¿qué hace sentado en la JEP? Pero fíjese que ese no es, y habría sido tal vez incluso mejor que ese fuera el debate hoy en día, que fuera porque está ideologizada, porque hay una falta de imparcialidad, de imparcialidad, perdón, pero no es el debate hoy en día. El debate ahorita entre Correa y Linares y los debates... Ahí es donde tú ves la trayectoria de una persona. Es decir, cuando se llega a un cargo de esos, con una trayectoria como la que tienen nuestros magistrados de la Corte Suprema, tú sabes que llegas a impartir justicia y esos temas burocráticos y esos apetitos por los contratos, por una escolta, por una camioneta, pues no te tocan a ti. Es decir, eso no, Alfonso Reyes o Ricardo Medina nunca se preocuparon por eso porque claramente eran personas que están muy sobre eso. Ni tampoco en nuestra Corte Suprema, ni en los peores momentos, se sacan los trapos en los medios de comunicación, claro, como lo hicieron los dos. Entonces, ¿qué pasa? Llegas a un cargo sin ninguna experiencia, sin ningún reconocimiento y como sucede en la vida, el que no conoce a la Virgen la ve y se asusta. Pero y ahí... El caso es que se formó, digamos, un grupo, o unos lo llamarían una rosca dentro de la JEP, que involucra a todos estos grandes nombres que dice Bernate, eran prenda de garantía, y resulta que no lo fueron. No, yo creo dos cosas, y recogiendo un poco las preguntas que planteaba Juanita hace un momento. Sobre ese primer tema que haces de ese grupo, ese grupúsculo que se hizo allí, uno tendría que decir lo siguiente. El hecho de que no existieran reglas sobre administración de esa corte o de esa jurisdicción especial, de que no tuvieran ellos mismos claridad de lo que estaba ocurriendo, generó una especie de anarquía al interior de esa corporación. Es decir, primero había personas que nunca en su vida habían pertenecido a la rama judicial, que no tenían experiencia en el tema digamos, de funcionamiento, de gastos, de poder, y terminan entonces desesperados alrededor de una especie de conciliábulo para enfrentar a un secretario ejecutivo, que tenía unas funciones en el marco de eso administrativas. Y eso termina generando un problema sobre exactamente cómo se va a administrar eso. Para que eso hoy no lo tiene claro. Francisco, entonces, el secretario ejecutivo es como el administrador de los recursos de esta jurisdicción. En principio era el que tenía que conseguir además el edificio, las cosas. Lo que ocurrió es que ni hubo edificio hasta muy tarde, y ellos llegan a la JEP y terminan encontrándose una administración que no entienden por una razón muy simple. Y se dijo,
porque el presidente de la República se equivocó, porque el presidente abocó una discusión de forma excesiva cuando llega y dice en enero yo voy a posesionar a esta gente y ni siquiera había computadores, no había nada que hacer allá. Yo le digo al país hoy que por favor le expliquen cómo le puede explicar un país que desde enero a hoy unas personas ganan 30 millones de pesos mensuales y no han sacado un solo fallo, ni han discutido una sola sala, ni han discutido un tema, al punto de que el caso Santrich hoy es un tema que está en un limbo jurídico por efecto de que no hay ley de procedimiento, no hay ni siquiera sentencia de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria. Entonces estamos en ni sobre el acto legislativo. Ni sobre el acto legislativo. Estamos en una situación en la cual podemos discutir lo que usted quiera, pero estamos en el mundo del ser, del deber ser, y no hemos llegado a resolver ese problema. No, de nuevo yo creo que hay que poner las cosas un poquito en proporción. Primero, insisto, estamos a 1 año y medio de la firma de un acuerdo de paz, de haber perdido un plebiscito, y lograr construir una nueva institución no es algo que pase de la noche a la mañana. Yo, por supuesto, demando celeridad. En un caso como el de Santrich, me parece que se han tomado demasiado tiempo, y ahí estoy de acuerdo con Francisco. Pero sí creo que tenemos que mirar las cosas en proporción. El fast track termina, digamos, demorándose mucho más de lo que esperábamos. Hay una cantidad de dilaciones, en particular provenientes de Centro Democrático y por supuesto en ese momento de Cambio Radical. Eso hace que se demore el inicio, y la decisión de nombrarlos es una decisión que los magistrados comparten, de empezar a trabajar. Y yo ahí, Francisco, sí digo mucho cuidado. Fallos, Justicia y Paz no empieza a tener fallos sino 2 años después, y tú mismo sabes perfectamente que fallos no va a haber rápido. Hay que decirle la verdad al país, porque nos vaya bien, porque nos vaya bien. Hay una sentencia, yo creo, a finales de 2019. ¿Por qué? Porque eso se trata de recoger una cantidad de información, cruzarla, aplicar los criterios de selección. Y tal vez hable ahí sobre la labor de la Secretaría General en cuanto a las solicitudes de excarcelación y de la gente que estaba saliendo. Han hecho todos los procesos de excarcelación, han hecho toda la redacción de la ley de procedimiento, del reglamento interno de procedimiento, han empezado a hacer todos los procesos de organización de los equipos. Insisto, yo no estoy diciendo que me parezca que vaya perfecto. Hay una cantidad de problemas, pero sí creo que esto hay que verlo con moderación, porque es muy fácil desde afuera decir quisiéramos que fuera más fácil y que hubiera fallos. Es decir, era un poco la regla del tema. Y digo simplemente lo de esto reaccionando rápidamente. Uno entiende que hay una necesidad de organización, uno lo entiende. Uno entiende que aquí hubo responsables de todo tipo. El mismo gobierno presentó, si ustedes revisan, en septiembre presentó la ley estatutaria. Sí. Es que esto duramos 1 año con fast track, que hasta octubre se presentaron las cosas. Entonces, claro, hay responsables de todo tipo. ¿Cuál es el escenario que hay sobre el tapete? El proceso de paz y la JEP no se hizo para las FARC, no se hizo para los victimarios, se hizo para las víctimas. Hoy las víctimas están viendo en este momento un programa donde decimos, es que están organizando, es que hay procedimientos, es que ojalá esto funcione en algún momento, pero las víctimas están en este momento, no hay absolutamente respuestas. 2, la Corte Penal Internacional, la comunidad internacional observa. Y la respuesta no va a ser, es que qué pena, pero es que en el Congreso Cambio Radical no apoyó, o Centro Democrático no apoyó, o es que no, el tema es que no hay respuestas. Y lo peor de todo es que esto es muy importante. Yo sí quiero que me digan si hay posibilidad de que eso funcione en el próximo año. Y yo creo que con lo que está, es muy difícil que funcione. Pero es una pregunta, ¿queremos que funcione? Es decir, usted mira esa composición y usted de entrada se pregunta, ¿de aquí qué va a salir? No, es que hay que hacer una reforma sobre ese tema, mira, Francisco. el problema es el siguiente. Primero, otra reforma. No, hay que bajarle el tiempo a eso también. Pero mira, Néstor Raúl Correa viene del Consejo de la Judicatura. O sea, ese señor sabe de administración judicial. Es una voz académica respetada y respetable. Es un hombre decente. Y el señor administró la rama judicial, luego él sabía lo que estaba haciendo. Los demás, ninguno tenía conocimiento de cuántos funcionarios tienen un juzgado. Consecuencia de eso, 108 magistrados auxiliares, más que todas las demás cortes que no dan abasto, Daniel. Segundo, no, es que estamos sacando un reglamento interno. ¿Y quién les dio esa facultad? Cuénteme. ¿Por qué usted va a sacar un código de procedimiento penal a cuento de qué? Y además, se tomaron 3 meses para sacar un código que realmente dista mucho pues fue de lo tan que deplorable que lo devolvió el mismo gobierno. Lo devolvió por malo. Ahora, además, nos dice ahorita, hasta el 2019 vamos a conocer la primera sentencia. Y entonces los señores magistrados que conocen de las apelaciones, las 2 salas, ¿qué van a hacer estos 5 años? Nada,
nada, sentados Y vamos dándole para vuelta allá. al país. Entonces, Daniel, 50 funcionarios despedidos de los juzgados de ejecución de penas. No le renovaron el contrato. ¿Qué sientes tú cuando en Bogotá tenemos 2 notificadores ganándose 1.200.000 pesos y 108 personas ganándose 26 millones de pesos sin hacer, digamos, yo no digo que no hagan nada, pero ¿qué es lo que están produciendo? ¿Qué es y lo que se entonces ve? esa es la discusión de fondo, la estructura de la JEP. Eso fue lo que dijo Néstor Raúl Correa en el Congreso ahora cuando estaba explicando las razones de su renuncia. Los dejo con lo que dice Correa, vamos a la pausa y nos metemos en el grueso de este tema. Pero al final perdí. Y quedó un modelo ordinario para una justicia extraordinaria, que repite y profundiza las falencias de la rama judicial al tiempo que deja en un espacio judicial ordinario los derechos de las víctimas. Y por eso renuncio, honorables representantes. Y por eso renuncio, y solamente por eso. No es cierto que yo haya renunciado por investigaciones de la Contraloría o de contratos, porque como ya se los expresé, no tengo nada que ver con eso. Yo renuncio por temas estructurales de concepción de la JEP. Los temas estructurales después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:25 de la noche, hoy hablando sobre el modelo estructural de la JEP, el modelo que tiene en disputa a esta justicia especial, esta justicia transicional, que no arranca y ya está metida en una controversia que no tiene que ver con lo que esperábamos, que era el tema de la impunidad, el tema de la ideología de los magistrados, sino por temas burocráticos. Y yo entiendo que aquí hay una preocupación importante por... Es decir, la crítica es una parte importante del trabajo periodístico, pero no la destrucción de una institución que apenas nace, ¿cierto? Obviamente hablo por mí, ustedes no son periodistas, ¿no? Es que también es legítimo decir no funcionó. Y en la historia de Colombia hay cientos de instituciones, no funcionó, hasta el Consejo de la Judicatura 3 meses de estar lo crearon en el 79. O sea, uno cómo lo juzga ya y dice no funcionó, no lleva ni un año, por Dios, uno cómo lo condena a decir no funcionó. Tú dices Corte Suprema de Justicia son maravillosos. Hagamos este debate en diciembre y vamos a estar en lo mismo. Vamos a ver, yo no creo que estemos en lo mismo. La Corte Constitucional lo crearon en el 91 y ya estaba sacando cosas. ¿Cómo ponen simplemente en la palestra pública, acabaron institución, acabarla, sobre la base de unos cuantos meses de funcionamiento? Démosle un espacio. Yo no estoy diciendo que vaya perfecto, pero por Dios, démosle un tiempo. Y lo que no va bien tiene que ver cómo se está armando burocráticamente. Aquí en ese programa revelamos unos correos que se intercambiaron entre los miembros de este comité estratégico, que fue básicamente los amigos a quienes Patricia Linares, la presidenta, llamó para opinar acerca de temas estructurales de cómo armar esta jurisdicción. Esto era armar una jurisdicción de la nada. En uno de estos correos, Danilo Rojas, que era magistrado del Consejo de Estado, habla acerca de la manera en la que ellos estaban negociando con el gobierno sobre sus plantas de personal. Y dice lo siguiente. Entonces, esto es del 6 de noviembre del 2017 y le escribe Danilo Rojas al comité estratégico. La propuesta es maximalista, 5 magistrados auxiliares, que es lo que actualmente tiene un magistrado de alta corte, para que luego se pueda, entre comillas, negociar a ver si al menos nos dan 3. Entre estos correos también hay otro de Patricia Linares, la presidenta actual, en donde habla sobre una preocupación de quién es el que nombra a las personas que están en cada despacho. Y dice lo siguiente Linares. Ahí viene Patricia Linares. Y entonces llegamos a la conclusión, esto es hablándole a los miembros de este comité estratégico, llegamos a la conclusión de que debíamos solicitar al gobierno, y así lo hicimos, la modificación del numeral 22 del artículo 106 para incorporar de manera expresa la facultad de los magistrados del tribunal para designar a los magistrados auxiliares, funcionarios y empleados de sus respectivos despachos. Y simplemente les dejo esto que es de la ley estatutaria, de cómo se aprobó este proyecto, todavía necesita sanción constitucional. Y el mencionado artículo dice lo siguiente, artículo 106, numeral 22. Nombrar y remover a los empleados de la JEP. Punto. Los magistrados de las salas y las secciones del tribunal designarán a los empleados de sus despachos judiciales. El director de la unidad de investigación y acusación designará a los fiscales y a los empleados de este órgano de la JEP. Y entonces aquí es donde uno dice...
estamos en lo mismo, otra vez, creando unos despachos muy fuertes donde el magistrado es como un reyesuelo que empieza a repartir sueldos nada despreciables de 27 millones de pesos para 3 magistrados auxiliares, etcétera, etcétera. Y no fue finalmente la justicia novedosa, especial, moderna que esperábamos. No, no lo fue. Y no es cierto que las instituciones cuando se crean no funcionan. Yo te voy a poner 3 ejemplos. La Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional, son instituciones jóvenes que inmediatamente estaban produciendo resultados a gran escala. Pasar de los jueces de ejecución de penas a la Fiscalía no fue fácil. ¿Al mes? La Fiscalía General de la Nación se demoró un año en destapar el proceso de 8.000. A un año. Y pasamos de los juzgados, era otra cosa. Realmente. Pero la ley de justicia y paz, porque estamos hablando de una justicia transicional que tiene unas consideraciones especiales. La ley de justicia y paz, por ejemplo, yo no me acuerdo que hayan pedido su abolición y reforma inmediata a los 3 meses. 2 años hasta que saliera una sentencia. Una sentencia, Francisco. pero ¿cuánta verdad hubo en el camino? Pero es que ¿Cuántos? las audiencias públicas no empezaron a los 3 meses. Me muero de la pena, Francisco. O sea, de verdad, un poquito de Pues, cuidado. Otra vez, vamos paso a paso a la pregunta que creo que es la de fondo que está haciendo Daniel. ¿Cuáles son las preguntas que están haciendo de fondo? ¿Esta estructura es buena o mala? ¿Y Sí, cuál es la discusión de los correos? Yo diría lo siguiente. Primero, si uno mira a nivel comparado, yo comparto que este es un tribunal como quedó configurado entre los grandes. Los tribunales para Yugoslavia, Sierra León, Camboya, más o menos 400 personas, que yo creo que habría sido más razonable. Este tiene 800 personas más Voy o para menos. allá, No, pero calma. aquí ya entre 400. Por Dios, calma. Vamos para 1000. Calma. Estoy Pero también justamente Ay, diciendo. Hágale. Yo creo que Estoy algo va de- justamente diciendo. Bernate, compórtese, Bernate, señor. creo que ni siquiera has oído este argumento, porque en este creo que vamos a estar de acuerdo. Y es, creo que en el tamaño se les fue completamente la mano. Justamente están por encima de Yugoslavia, de Sierra León y de Camboya, están en 873, que se acerca más a Ruanda, que fue muy criticado por tener un tamaño muy grande, se acerca más a los 900 Y personas que están déjeme, en la yo hago Corte ahí de Penal abogado del Internacional. diablo rápidamente, y es decir, ellos están armando una corte que saben que viene justo antes de un cambio de gobierno, un gobierno próximo que puede no ser especialmente amigable a su misma existencia, a la existencia de la JEP. Ellos Correcto. están siendo maximalistas, para utilizar las palabras de Danilo Rojas, para lograr lo máximo antes de que llegue otro gobierno y les quite tal vez o no les dé más. Puede ser, yo hasta donde entiendo hay una discusión de fondo en la gente con la que yo he hablado, y hay gente que dice que prefiere realmente en una lógica de fortalecer unos despachos, tener unos equipos grandes que les permitan hacer la tarea con más cuidado. Y ahí yo digo, cuidado con ese correo como se denuncia, porque parecería que es una negociación burocrática, y yo realmente no leo eso de ese correo filtrado, de una comunicación privada en donde están diciendo las plantas funcionan y eso no es un delito ni uno disciplinario. Ese correo, El ¿a quién se grupo dirigió? Ese correo a su es- grupo interno Al de grupo trabajo. interno de trabajo. ¿Y quién, al lo ¿A grupo remite, interno? y quién lo remite en qué cargo trabajaba en ese momento? ¿Era un particular? ¿Quién remite qué a qué? Ese correo que acabamos de leer no lo remite una persona que en ese momento era consejero de Estado. No, perdón, yo Claro. no sé de qué fecha es, pero es una persona que está discutiendo sobre el futuro de una planta, de una entidad en Que la que ha está sido negociando escogida. una planta de personal con el gobierno siendo magistrado del Consejo de Estado. Eso te consta, él era magistrado de Estado en ese Danilo momento, Rojas Consejo no de era Estado en ese magistrado momento. del Consejo de Estado. Yo no creo. ¿Cuándo Tendríamos renunció que al Consejo de verificar la Estado? fecha. Busquemos, muchachos, ¿cuándo renunció Danilo Rojas al Consejo No, de se le Estado? venció el periodo. Él salió con el periodo vencido. Ah, salió con el periodo vencido. Claro. ¿Cuándo se Por posesiona? eso, pero el correo es Se antes o posiciona después. Ese correo es de Esa noviembre. Es la pregunta. Es ¿Ese de posiciona noviembre del ahorita? 2017. ¿Este es de noviembre? Sí. Era magistrado. del Claro, él se Consejo de Estado. posesionó O sea, hay ahorita una porque terminó el discusión periodo. sobre si él como consejero de Estado podía o no, pero No, esa es una una discusión distinta. ¿Pero a es la lo mismo? No, perdón, 2 segundos. Hay una discusión distinta y es No, esto si es uno una puede vergüenza. discutir No, no, una María, planta no, de pero cua- no, y no, qué María, es mejor, esto es una 5, 3, vergüenza. 2 o 1. Esto es Pero una es- vergüenza. pregunto- Es absolutamente inverosímil decir y justificar lo que es injustificable. El país no puede darse cuenta, se está dando cuenta en este momento que hay una persona entonces que tenía un cargo de esos y entonces está negociando a ver si me dan 3 o me dan 5 magistrados en el marco de qué. O sea, yo no conozco eso, finalmente por la falta de reglamentación, porque no puede ser posible que un Claro, porque magistrado estaban llegue a elegidos, eso. pero Claro, no posesionados, claro. ¿cierto? Pero ya tenían que empezar a trabajar. Ese es el gran problema también con los otros correos filtrados que hubo y que el mismo Néstor Raúl Correa evidenció. Es que lo grave de esto, y hablamos del dimensionamiento de esto, es lo siguiente. Esto se hizo y cómo también tendría que plantearse. En noviembre del año pasado, cuando sale la sentencia de la Corte Constitucional sobre el acto legislativo 1 del 2017, que es la JEP. Ojo, que es ojo, toda el la- comunicado. Claro, o sea, es que ni siquiera hay Es que sentencia. no hay pero es que sentencia. claro, pero yo en este orden de ideas es la sentencia, digamos, es que pues es el texto de la sentencia, no se puede salir la corte de eso.
Claro. Sí, eso es Pero usted sabe, pues, Claro. usted sabe mejor que yo que Pero los hay comunicados a veces que los comunicados- Pero mira, estamos nosotros enseñando derecho con comunicados, porque no hay otra opción. Digamos, esa es la la... verdad. Y yo creería que eso habría que Pasa todo el modificar. tiempo. Pero bueno, y ahí, esa es Francisco, una hay decisión. una, digamos, y creo que era el punto de Juanita, aquí las responsabilidades son variadas y no son solamente de la JEP. Es decir, la responsabilidad es porque esto no haya arrancado como todo el mundo Es un pensó carro que sin motor. tiene que ver con la Corte Constitucional, con el Congreso, con el gobierno y con la propia JEP. No, pero aquí sí hay una visión de fondo que a mí sí me parece muy preocupante. Y es como los cargos terminan siendo lo que tú dices, una especie de cacicazgo con su líder y con sus protegidos, desconociendo la obligación de que este tipo de cargos sean de carrera, de convocatoria. ¿Por qué no hablamos de las convocatorias que hicieron en la JEP? Convocatorias de 2 días, donde se publicaba de un día para otro la convocatoria, un espacio de 2 días y se elegía. ¿La del comité de escogencia? No, la del comité de escogencia fue bastante rigurosa y no hay nada que decir ahí. Pero dentro de las convocatorias que ha hecho la propia JEP, ok. hemos denunciado convocatorias en el que el plazo son 2 días, los documentos que te piden son inmensos y la convocatoria se publica unos muy pocos días. O sea, aquí realmente lo que tendría que haber hecho es un concurso para que el magistrado auxiliar pueda ganarse su cargo. Este no es justamente la diferencia de esto, es un mecanismo extraordinario, distinto del ordinario que yo discrepo. Pero se decir volvió que ordinario. no, es que Peor. estoy en desacuerdo, no se volvió ordinario. Ahí es Lo donde dijo hay, Néstor Raúl pues Correa. Néstor Raúl tiene una visión, pero eso no es cierto que sea No es así. ordinario. Pero ¿por ¿Qué qué es lo los que- jueces tienen que someterse a un concurso, esperar la Por Dios, lista? porque esa es y la los regulación magistrados del auxiliares? ordinario. pero acá hay un mecanismo distinto. Yo traía la sentencia de la Corte, volviendo Sí. al tema de la reorganización de esto. En esa sentencia la Corte, o en ese comunicado que contiene los elementos centrales de esa sentencia, se señala que los terceros no tienen que ir de forma prevalente a la JEP. Estamos hablando de 15.000, conforme a más o menos la información que tenía la Fiscalía hace un año, que tienen que ir a la justicia ordinaria. Pregunta, y es una pregunta muy simple, usted construyó una casa para que vivieran 100 personas, pero van a vivir 3, porque sacaron gente. Entonces es necesario recomponer, esto no puede durar 15 años, esto tiene que durar menos tiempo, es que no podemos construir un escenario en donde se alargue y se alargue y se alargue y son 3 gobiernos. Lo que dijo la Corte es que había que respetar el acuerdo de paz. La misma Corte Constitucional dijo que podía ajustarse diferentes temas, lo dijo en la sentencia de blindaje también de octubre. Entonces, yo lo que digo es, se creó una estructura gigantesca para una cantidad de elementos que no van a ser los elementos. Lo que el país necesitaba era además- ver a los miembros de la Y FARC entonces, al frente. espérese, porque pero aquí ¿cuál es ustedes su los veo compromiso? muy alineados. Creo que esta visión necesita tiempo adicional. Bien, yo diría lo siguiente. Primero, creo que del tamaño que se creó hay que aplicar, como quedó en el reglamento interno, el principio de movilidad horizontal y vertical. ¿Eso qué significa? Que ahorita no necesitamos a una cantidad de magistrados auxiliares por todas las otras secciones. Los necesitamos a todos en la sala de reconocimiento, Claro. que es a donde va a llegar toda la información. Que es donde está ahorita el caso Santrich. Que es donde no, el No, caso ese- Santrich ese está en es la en sala de sala- revisión. en sala de Pero revisión. uno puede tener unos en sala de revisión donde van a empezar a llegar este tipo de casos y muchos de ellos en la sala de reconocimiento. Yo creo que para tratar justamente de aprovechar esa mano de obra, que insisto, me parece más de la que han debido incluir, pero que uno lo que debería es organizar para que eso permita descongestionar esa Y primera eso parte. era lo que quería Correa, entiendo yo. No. Un equipo de trabajo móvil, un despacho pequeño, despachos pequeños de los magistrados y un equipo grande de trabajo interdisciplinario que se pudiera Pero la usar pelea en era los por la puntos de- oficina más La grande. pelea, no, eso Por no la es cierto, camioneta. Francisco. Y el blindaje 3 y 4, no, eso fue por cierto. Dios, eso Eso no fue es blindaje cierto, 3 y no 4 era la desinformen. discusión. La pregunta es el esquema. Yo estoy de acuerdo en que en este punto yo compartía la visión de que era mejor fortalecer más el equipo colectivo y hacer más chiquitos los despachos. Ahí perdió Néstor Raúl y digamos yo perdería también porque mi visión era la de fortalecer más el equipo Sí. colectivo. Que por ejemplo quedó muy débil el grupo de análisis y contexto, que es un grupo fundamental. En la planta quedó con solo uno y todos los magistrados tienen que aportar a él. Yo creo que eso es un error. Creo que si uno aplica ese principio de movilidad, debería ayudar, ya no puede ponerle una planta más chiquita, pero sí podría aplicar el principio de movilidad para fortalecer aquellos lugares en donde se necesita más, además para hacerlo como han hecho otros tribunales internacionales, y es que uno tiene picos distintos de carga y hay unos momentos en los que arranca con poquita, sube a una planta más alta y que esto se entienda como Pero tú te el tope, equivocas en un tema, como esto no el es un tribunal tope. internacional. Perdón, pero es que es un tribunal que resuelve y ahí Esa es Francisco muy parte de ese importante. debate. No, esto no es un tribunal. que no la podemos Corte comparar. Constitucional vinculó
todo el ordenamiento constitucional en las sentencias. De hecho, Francisco, eso es cierto, pero lo que es igualito es que ¿Esto no es estamos un tribunal resolviendo un conflicto internacional? armado. Estoy completamente de acuerdo. Nunca quise decir mucho, no me estoy equivocando en que es nacional. El punto es que se está enfrentando a resolver un conflicto armado de más de 50 años que ha dejado más de 8 millones de víctimas. Y en eso se parece. y que requiere respuesta. La gente está Por mirando. eso estamos a unos Víctimas, meses. no, Yo estoy contigo, pero Sí, dejémosla pero, que haga la tarea. Me Claro tengo que ir a tiene la que pausa, responder. señores. Yo Me lo que tengo creo que ir a la es pausa. que tenían que organizarla primero y después ponerla a funcionar y no ponerla a funcionar mientras iban organizando, porque aquí tenemos esta debacle que tenemos. Y cuando volvamos, dejamos de llorar por la leche derramada. Propuestas que yo sé que las tienen. Usted escribió una columna en El Tiempo hace poco con algunas para que esto funcione mejor. Y tenemos también un poco de política, por supuesto. Estamos a 24 días de la primera vuelta presidencial. Tenemos encuesta de CMI después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:44 de la noche. Tenemos un tuit, recuerden, pueden escribirnos a @zonafranca. ¿Hay clase mañana, Barbosa? Hay clase mañana. Mañana estamos allá de 8 a 10. Hoy estuvo bastante académico este programa, pero creo que el tema de fondo tiene que ver con la relación de los colombianos con sus estructuras de justicia. A propósito de eso, salimos a preguntarle a la gente en la calle, y si no conocen las cortes ordinarias, no sé cómo este tema de la justicia colombiana puede volverse un tema de debate público más sofisticado. Esto es Zona Franca en la calle. ¿Usted sabe cuántas altas cortes tiene Colombia? Ay, no, eso sí no sé. Ayuda a un amigo, parece. Uy, no, tampoco. ¿Dos? ¿Cuáles? La Corte Suprema y la de casos especiales, ¿no? Hay una como con casos especiales. Tiene 3 altas cortes. El Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura, me imagino, ¿no? ¿Y la Corte Constitucional? A la Corte Constitucional. No, la verdad no. No. ¿8? No tengo conocimiento. ¿Cuál es la función, por ejemplo, del Consejo Superior de la Judicatura? No me corches. No. ¿Cuál es la función de la Corte Suprema de Justicia? No sé la verdad. ¿Sabes a qué se dedica la Corte Constitucional? Yo diría que se encargaría de legislar sobre o hacer más bien cumplir lo establecido en la Constitución. ¿Ha oído hablar de la JEP? Sí, yo a hablar, pero no sé ni de qué se tratará eso, no sé. Esa no es la que crearon ahora para los casos que tienen que ver como con el conflicto armado. Sí, pues como en las noticias, pero pues no. La JEP. ¿Qué es eso? No. Justicia Especial para la Paz. La idea es que esta justicia transicional permita pues hacer, ¿cómo lo podría expresar? El juicio de las personas que fueron implicadas en el conflicto armado. No, ni idea. No, tampoco, ni idea. Para el problema de la paz, para juzgar a los problemas surgidos por el acuerdo de paz. ¿Proceso de paz? Proceso de paz, sí. Tenemos muchas cortes, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, y ahora la Jurisdicción Especial de Paz, que es separada pero no tanto. Esa llega hasta tribunal. Esa llega hasta tribunal. Y la Corte, lo de la justicia de los adolescentes, eso no es No. una... Pero no llega que Eso depende, termina en tribunal. A ver, entonces, hablemos ya claramente. Aquí, ¿quién está dónde en términos? A ver, si no está funcionando esto bien, ¿qué hay que hacer? Hay que insistir en cómo mejorarla, hay que acabarla, ¿qué hay que hacer? Francisco. No, yo creo lo siguiente, yo creo que como está esa estructura, no funciona. Es necesario reducir eso rápidamente, en tiempo, porque no es necesario tener, digamos, una estructura a 15 años, con unas dimensiones en donde la misma Corte Constitucional envía, digamos, ya justicia ordinaria a un grupo importante de terceros. ¿Vía una nueva reforma constitucional? Claro, vía una nueva reforma constitucional. Eso tendría que ser en el camino. Eso no significa que el día 1 digamos que se paralice esa institución. Esa institución tiene que ir funcionando, pero tiene que entrar en un proceso de reestructuración. 2,
Es absurdo lo que se estableció de que la verdad no implica responsabilidad. Estamos confundiendo dos cosas. No es posible que usted plantee ahí verdad y tranquilamente se vaya para la casa. Es necesario que exista un mecanismo de responsabilidad. Se está confundiendo con la Comisión de la Verdad. No, pues es cierto porque ahí está estructurado. Eso es uno de los temas que está en la ley estatutaria. 3. El tema de esa unidad de investigación. Esa unidad de investigación yo creo que es una cosa que hay que sacarla y hay que enviar esto a la Fiscalía General con una especie de criterio de selección especial para que esto funcione, porque es que el problema de esto hoy es que no hay capacidad operativa de eso y tampoco tiene la posibilidad de respuestas rápidas. Yo en esto disiento totalmente de la idea de demos tiempo. Es que uno no le puede decir a las víctimas, demos tiempo. Uno no le puede decir a los delincuentes de lesa humanidad, demos tiempo a ver si de golpe están 4 años tranquilamente por la calle. No tiene sentido, digamos. Y así hay otras cosas que se podrían plantear, pero yo creo que evidentemente hay que pensar este mecanismo. No significa acabar, pero sí significa repensar el funcionamiento porque hoy se creó sin reglas. Danilo Rojas renunció el 10 de abril al Consejo de Estado. De este año. De este año. Perfecto. 4 propuestas claras para, digamos, lo que yo creo que es trascendental y es recuperar la legitimidad de la Jurisdicción Especial de Paz, que es un componente esencial de la construcción de paz. Primero, justamente iba a referir a ese, sanear internamente, hacer un proceso de sacar a todas las personas que hayan cometido o faltas disciplinarias o delitos en función de estar con un cargo y al mismo tiempo negociando. Si se comprueba eso, como estás diciendo a partir de este dato, pues esas personas tienen que sacarlas inmediatamente. Segundo, resolver muy rápido respecto de la extradición, que yo creo que es en este momento la principal demanda de justicia que tenemos todos. Si los hechos del caso de Santrich son efectivamente ciertos y se cometieron con posterioridad a la firma del acuerdo de paz, esos casos tienen que pasar a la justicia ordinaria y posiblemente activar la extradición. Tercero y muy importante, aplicar el principio de movilidad. Eso significa que esta planta sería el tope, que no llenen inmediatamente y que la usen para poder distribuir donde más se necesita para poder descongestionar y producir efectos rápidos, porque yo comparto con Francisco, hay que dar resultados rápidos. Lo que pasa es que yo creo que 3 meses de creada hay que darle el chance de que efectivamente cumpla. Y cuarto y muy importante, criterios de selección. La experiencia internacional lo demuestra. Hay que concentrarse desde un inicio en lo más grave y representativo y en quienes tienen la mayor responsabilidad. Eso significa decirle claramente hoy a la sociedad colombiana y a las víctimas que no son los millones de casos. Si nos va bien, hay unas 100 sentencias bien hechas que realmente develen la atrocidad de lo sucedido en este conflicto armado. Y ahí, Francisco, una precisión. No es cierto que sea solo verdad. Específicamente lo que dice el acuerdo, el acto legislativo y la ley es que es una sentencia. Hay una responsabilización. Yo reconozco responsabilidad y rápidamente pasa una sentencia, casi como una sentencia anticipada, por el hecho de lo que se me imputa. Pero no es que yo no tengo una responsabilización, hay responsabilización. Hay un criterio de verdad sin responsabilidad que está en el acto legislativo. Y aquí nos podemos quedar para otro programa. Pero hay un tema adicional que planteaba Juanita que vale la pena, y rápidamente, la sala de revisión. Quitarle esa facultad, esa sala de revisión en los casos de delitos que se han cometido después del acuerdo. Y Francisco, su receta muy cortica ahí. No, yo creo que como todo en la vida, como todos los cargos públicos, primero que la Corte Constitucional dé las reglas, que el Congreso expida la ley estatutaria, que los que están inhabilitados se vayan de la JEP, como tiene que pasar. Tercero, aquí no hay lugar a esperar, por una sencilla razón, porque lo que está en juego es la legitimidad del proceso. Es decir, el tiempo que corre es la justicia que huye, pero aquí además es la legitimidad que se pierde, porque a cualquier ciudadano le duele que tengamos 51 magistrados titulares, 108 auxiliares, y tenemos todo el derecho de decir, ¿y qué pasa? ¿Por qué no trabajan? Perfecto. Que los jueces locales que acaban de crear las localidades de Bogotá recibieron más de 1000 procesos. Me voy a la pausa, un poquito de política que nos queda después de comerciales. La nueva encuesta de CMI, hay algunos cambios, se acercan unos, se alejan otras, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca y cambiamos en estos últimos 4 minutos. Hablemos un poquito de política. La encuesta de CMI que hace el Centro Nacional de Consultoría tiene a Iván Duque con 38%. Sube un punto con relación a la encuesta anterior. Esta misma encuesta, Gustavo Petro es el que más baja. Pasa de 29 a 25%. Sergio Fajardo es el que más gana. Gana 2, llega a 17%. La anterior estaba en 15%. Germán Vargas Lleras pierde un punto. Estaba en 8%, queda en 7%. Humberto de la Calle sube un punto, está en 4%. Vivian Morales 2%, voto en blanco 7%. Jorge Trujillo no lo ponen ahí, o porque no marca, o no sé por qué, pero yo lo menciono aquí por si acaso. Bueno,
¿Usted es duquista? Yo soy duquista. Yo soy duquista. Yo creo que Iván es una persona que Iván Duque está, pues, se ha mantenido en las tendencias dentro de las encuestas, las últimas encuestas. Creo que tuvimos desde el 11 de marzo una crecida hasta el 42, 43 y luego se fue tranquilizando la cosa, se fue manteniendo esto en el 38. Aquí les da un respirito esto, y vamos a ver si, pues, si las otras encuestas no muestran. Hay que ver exactamente cuál es el escenario, pero lo que sí se está concluyendo con estos números es que no va a haber una segunda vuelta. Yo creo que lo que está planteando es que habrá una segunda vuelta. Creo que el 25 de Petro, yo creo que Gustavo Petro es un candidato pierde 4 puntos. Que pierde 4 puntos, pero Gustavo Petro no pierde su gente, es decir, gente muy fiel dentro del tema de Petro. Puede ocurrir que en el marco de lo que se ha venido dando, pues hay unas tendencias que lo muestran preocupado, pero yo creo que va a segunda vuelta. Su candidato es el que más sube, no mucho, 2 puntos. Así es, pero es muy importante para nosotros. Venimos haciendo una campaña muy fuerte alrededor del país, nosotros en particular en Bogotá. Yo creo que esto demuestra que realmente los colombianos no tienen que escoger entre 2 polos opuestos, ni un Duque que quiere devolvernos al pasado, a la seguridad democrática, a una lógica de volvernos a la guerra y de no construir sobre lo que tenemos, sabiendo que tiene dificultades y que seguro tenemos que hacer modificaciones, y un Petro que francamente nos puede poner en un riesgo de pánico económico que yo creo que sería muy grave para el país. Hay una vía en el medio, esto no está entre Duque y Petro, y yo creo que esto es lo que está demostrando esta encuesta. Y yo lo que invito a los televidentes es a que justamente vean que la primera vuelta no es para hacer cálculos estratégicos de cómo parar a este y cómo al otro. La mejor forma es darle chance a una persona como Fajardo para que entre a una segunda vuelta y pueda derrotar al uno o al otro. Y Francisco, usted y yo, como no tenemos candidato, podemos despotricar de todos. Sí, podemos mirar el programa de la persona que mencionaste, Trujillo. Jorge Trujillo. Jorge Trujillo, vamos a ver, es una opción interesante. Pero sin lugar a dudas, pues lo que yo creo es que en efecto va a haber una segunda vuelta y creo que se va consolidando un poco más el panorama electoral, que se va a parecer muchísimo a lo que fue el plebiscito, entre 2 opciones muy marcadas, donde básicamente son polos opuestos y visiones opuestas sobre lo que queremos nosotros como país y hacia dónde vamos. Perfecto, se me acabó el programa. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.